de dónde salieron estos seres, cómo era el planeta natal de los depredadores, cómo es su organización social, y cuándo empiezan con esto de la cacería. No se sabe de los orígenes generales en detalle de la raza depredador. Siempre se tuvo, digamos, esta duda, la tecnología de dónde salía, porque vos los ves y los depredadores son como una especie de brutos que van matando. O sea, piensan sí, pero son más físicos que mentales, muchos de ellos, ¿no? Bueno, el planeta de origen se llama Yautja Prime. La especie del depredador, por una novela, en una serie de cómics que se llama Prey, como la película de Disney, pero nada que ver. La novela se basa en la primera serie de cómics Alien vs Predator Yautja. Es el nombre que los propios depredadores utilizan para identificar su raza. Bien, la novela siguió de cerca los acontecimientos del cómic, quien proporcionó información adicional sobre la raza de depredador y su cultura. O sea, si quieren encontrar toda esta información detallada, vayan a esa novela que se llama Prey. Yautja fue ampliamente aceptado por la literatura de depredador y en varios wikis de depredador, pero el término rara vez se utiliza en juegos o cómics de depredador. Curiosamente, la reciente película de Depredador, Prey, comparte su título con esta novela, pero no emplea el término Yautja y no tiene nada que ver con la novela, ¿no? Acá tiene un poco lo que son los cómics. Los cómics me gustan porque son muy funcionales. Son muy funcionales. Es todo esto de ritual. Toda la sociedad de depredadores es como una tribu que cuando lees varios cómics decís cómo estos tipos pudieron volar, cómo pudieron andar en naves. Bueno, tiene toda una explicación. De manera similar a la evolución humana, los depredadores se desarrollaron en su planeta de origen a partir de formas de vida más simples durante millones de años. El cómic Depredador Homeworld especula que sus antepasados directos eran criaturas parecidas a reptiles que vivían en pantanos. Después de salir de los pantanos y extenderse a otras áreas, desarrollaron comunidades simples de tipo tribal, donde nacieron los primeros vestigios de una sociedad basada en clanes. Aunque similares a los reptiles, nunca ha habido evidencia de que los depredadores pusieran huevos, siempre nacieron directamente de sus madres. O sea, ella te explica también de que es por parto. Deberían ser una especie de mamíferos, me da la impresión. Debido a sus tendencias y naturaleza agresiva, se desarrolló una mentalidad guerrera en los que los más aptos serían los líderes, a menudo hombres, y las depredadoras más tarde demostrarían ser grandes guerreras por derecho propio. Esto es una Mengi, que es una raza que esclavizó a los depredadores, y eran los que tenían la tecnología. Profundizar en la tradición amplia del universo depredador, los orígenes de la raza Yautja se entrelazan con una rebelión contra una especie de insectoides conocida como Amengi. Se ven bien y son muy parecidos a los depredadores. O sea, si lo ven, es como que los depredadores tomarían gran parte de su estética de estos insectoides. No, esto me da la impresión que es una figura muy detallada, la verdad. Profundizando en la tradición ampliada del universo Predator, los orígenes de la raza Yautja se entrelazan con una rebelión contra una especie de insectoide conocida como Amengi. En el pasado, los depredadores, entonces llamados Hish, carecían de avances tecnológicos y fueron sometidos a la esclavitud y explotación por parte de los Amengi, quienes los utilizaban como esclavos y luchadores para su diversión. Sin embargo, un depredador albino excepcional, más tarde conocido como el Alfa, lideró un levantamiento trascendental contra sus opresores. Era el Chadalien. Siguió una guerra feroz que resultó en un dramático cambio de suerte para las dos razas. Los Amengi fueron vencidos, obligados a servir, mientras que los depredadores se apoderaron de su tecnología y la adaptaron a sus necesidades. Esto marcó la participación inaugural de los Yautja en la guerra y en última instancia condujo a su completa independencia. O sea, gracias a esta guerra lograron pasar de ser esclavizados a ser, digamos, los dominantes de su planeta y, de paso, hacer un salto tecnológico.
Está bueno el dibujo, ¿eh? Está bueno. Muy simple, pero está bueno. ¿Cómo se desarrolló la cacería, no? Toda esta cultura de raza. Los depredadores fueron especies agresivas desde el principio y la esclavitud y la rebelión contra sus señores supremos solo solidificaron su naturaleza guerrera. Si bien sus tradiciones guerreras estaban orientadas a dominar las armas cuerpo a cuerpo, como lanzas, muñequeras y espadas, sus nuevos avances tecnológicos trajeron nuevas armas mejoradas como los Blastmasters y los discos inteligentes, o sea, salieron de los Amenshi. Luego, los depredadores redescubrieron la emoción de la caza y formaron su cultura en torno a la caza de otras especies, estableciendo una jerarquía donde los cazadores más competentes eran élites, mientras que los ancianos ganaban el mayor honor y experiencia. La caza se basaría en intrincadas reglas de caza donde los inocentes no resultaban heridos y solo se consideraban presas dignas. Lo bueno que tiene este lore de origen es que te explican por qué ellos no quieren matar inocentes, sino que quieren matar al mejor rival, porque fueron esclavos y en algún momento sufrieron abusos por parte de los Amenshi. Y eso le daría más sentido al código depredador. Puede obtener esta victoria sobre los Amenshi, robar la tecnología y solidificar su cultura de cazadores. Los Yautja se extendieron por la galaxia en sus naves, estableciendo un imperio. Como se ve en la historia de Depredador, casi todas las naves depredadoras se ven diferentes, pero en su mayoría se adhieren a un diseño aerodinámico y parecido a un pez. Las naves de Depredador más grandes, que son las nodrizas, transportan clanes enteros a través de la galaxia, llevando a los cazadores a una gran variedad de planetas con diferentes criaturas. Las naves nodrizas tenían naves exploradoras unidas a sus partes inferiores, lo que permitía exploraciones y cazas aún más rápidas y ágiles. Además, algunos clanes de depredadores crearon hábitats en diferentes áreas del espacio, estructuras similares a estaciones espaciales donde los depredadores podían vivir su vida cotidiana sin cazar activamente. Calculo que las naves depredadoras deben ser como la que muestra Anderson, Paul Anderson, calculo, sobre todo. Tiene al menos toda la pinta, ¿no? Esto está buenísimo. La primer caza de xenomorfos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cazaron xenomorfos por primera vez esta gente? Qué bueno que está esto, ¿eh? Esto es CGI, pero... Esto es por computadora, pero... Qué bueno está. Miren la iluminación. La fuente de luz. No, esto está espectacular. Aunque Ka'il fue el primer individuo reconocido como Yautja, fue Lord Predator quien logró la innovadora hazaña de cazar xenomorfos con éxito, siendo este un evento fundamental en la historia Yautja. La persecución y eliminación de xenomorfos, que fue conocida como serpientes, eventualmente se convirtió en una experiencia casi religiosa para los depredadores, quienes conmemoraban sus triunfos adornando el símbolo de su clan, a menudo representado como un rayo. Los logros de Lord Predator fueron conmemorados a través de varias estatuas, particularmente del planeta BG-386, el escenario de los eventos del videojuego Alien vs Predator del 2010. Dentro de un templo colosal, el cuerpo de Lord descansaba en un sarcófago junto a otra estatua en honor a este legendario cazador. Dark Predator rindió homenaje al legado de Lord, pero se vio obligado a destruir el templo para erradicar una infestación de xenomorfos cercana. No. Mira esto lo que es. O sea que esto sería la tumba de ese primer líder, ¿no? Que mató que comenzó con el asesinato de los xenomorfos. Dominación en la Tierra. Esto es sacado de la película de Paul Anderson. Me gustó bastante esto, ¿eh? Esto creo que fue lo único una de las cosas que me gustó. Lo único no, porque me gustaron varias cosas, pero esto fue una de las cosas que me gustó. Aparte veníamos con el juego Alien vs Predator, entonces cuando salió la película dijimos, uy, qué bueno. Durante sus exploraciones, los depredadores descubrieron la Tierra, lo que dio lugar a una
era particular en la que los humanos los adoraban como dioses, según la cronología Predator, aproximadamente alrededor del año 2000 a.C. Los Yautja descendieron sobre el norte de Camboya en su colosal nave espacial, dejando a los habitantes locales asombrados. Impresionados por los depredadores, los humanos fueron guiados a construir grandes templos, a menudo denominados templos de los dioses, como actos de devoción y adoración. A cambio, los Yautja exigieron sacrificios, seleccionando ocasionalmente un grupo de voluntarios, entre comillas y muy entre comillas, que estarían dispuestos expuestos a abrasadores de cara, lo que resultó en el nacimiento de xenomorfos para que los depredadores pudieran hacer sus casas. Sin embargo, esta especie de relación religiosa duró poco, ya que la población xenomorfa se salió de control ante una plaga y los depredadores destruyeron todo para tratar de contener a los aliens. Regresarían a la Tierra miles de años después, porque la población humana había crecido y había más posibilidad de conflicto entre diferentes partes. Hay evidencia de que los depredadores cazaban vikingos, y también habla un poco de que ahora, y esto ya es, digamos, canon, Naru es una de las primeras cacerías que hubieron de los depredadores, ¿no? Luego cada vez más depredadores vinieron a cazar a la Tierra, primero en las selvas, pero luego cazando también en ciudades, ¿no? Tipos de Yautjas que hay. Y esto me pareció interesante cuando lo vi, porque explica mucho, y esto lo pueden ver en la película Predators de Robert Rodríguez, ¿no? Tiene cosas horribles, pero tiene cosas que son buenas, que son los distintos tipos de animales, tecnologías y depredadores. Al explorar los orígenes de los depredadores, uno debe preguntarse sobre el hecho de que los Yautja pueden diferir mucho en apariencia, tanto en su apariencia física como en el equipo que usan. Los Yautja se desarrollaron en diferentes partes de Yautja Prime. Es un planeta con muchos continentes, entonces la subespecie de depredador salvaje posiblemente se desarrolló en un ambiente desértico, lo que le dio una piel más oscura, ojos más grandes y rastas más delgadas. Otros depredadores son similares en apariencia física, pero usan equipo mucho o más diferente y pesado, como los jóvenes depredadores de la primera película de Alien vs Predator. La razón es porque es un clan diferente al de El Cazador de la Jungla, que se centraba en la caza de xenomorfos. Por último, algunos depredadores han aprovechado la hibridación, mejorando su ADN con el de otras especies, que está bien porque buscan siempre la supervivencia del más, digamos, del más apto, ¿no? Quieren ser los mejores cazadores. Depredadores como el fugitivo y el asesino generalmente son rechazados por la población general de depredadores y se convertirían en parias de Yautja Prime por su experimentación prohibida, ¿no? Y esto hay que aclarar, los depredadores tienen dos líneas. Uno es la mejora, tratando de cazar al mejor, digamos, a la mejor presa por entrenamiento, por lograr habilidades, y la otra es por directamente experimentación de ADN y mejorar de acuerdo al ADN que te lo encontrás. Eso lo intentaron mostrar en la película El Depredador de Shane Black y no funcionó, pero para nada. Se veía así un poco las diferencias y cómo un depredador mejorado genéticamente te hacía pelota un depredador común, era como un muñeco. Ese sería un paria, depredador paria. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería traer y que quería que ustedes tuvieran, al menos para que no sepa. Sé que hay gente que ya lo sabe, pero hay gente que no. ¿Qué es canon y qué no? Bueno, lo que les he ido contando con las alusiones a películas, a cómics y demás, creo que tiene una buena guía para el que tenga interés. Vayan directo a la novela Prey, que es muy buena. La novela, no la película. La película de Disney es otra cosa. Estuvieron también en la época de los piratas, hay un muy buen cómic que explica la pistola que ven en Depredador 2. Es una muy buena historia. De hecho, se la queda. Ese pirata era el blanco del depredador
y en un momento lo ayuda porque lo quiere matar el mismo depredador, y este pirata es asesinado. Entonces, digamos, el depredador se enoja, mata a todos los demás y se termina quedando como trofeo con la pistola de esta persona.